Vamos a ver la divisibilidad en el campo de los números naturales. Bueno, vamos a dar justamente la definición de cuando un número es divisible por otro. Nosotros hasta ahora le hemos dado eh, una algo así como les puedo decir, hemos dado, ¿se acuerdan en la parte de inducción que un número era factor de otro? Bueno, justamente dentro de eso, de ese concepto de factor está escondido también el concepto de cuando un número es divisible por otro. Dice lo siguiente: sean A y B dos naturales con B obviamente distinto de cero, se dice que que B divide a A si el resto de la división entre A y B es cero. Cuando B divide a A, también se dice que B es factor de A, o que B es un divisor de A, o que A es un múltiplo de B. ¿Qué significa? Que todos estos son básicamente sinónimos. ¿Se entiende o no? Son expresiones equivalentes a decir que B divide al número A. En definitiva, un número divide a otro si el resto de la división entre A y B me da ¿cuánto? 0. Entonces pregunto, ¿9 divide a 5 o no? Sí, ¿Cuánto da el resto de esta división? 5. ¿Y cómo dice acá la definición? ¿Cuánto Ah, tiene que...? tiene que dar 0. Claro. Entonces, Ah, entonces ¿qué decimos? B, perdón, en este caso 9, no divide a 5. a 5. Vamos acá a ver, por ejemplo, uno de acá. Este, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el resto de la división entre 0 y 3? 0. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que 3 divide ¿a quién? A 0. A 0. ¿Cuál más da 0 acá de estos ejemplos de acá? ¿Cuál tiene resto 0? 15. Ah, no. Ah, sí, pero el 15 por 3. Claro, 15 dividido por 3. El resto da 0, ¿no? A 0. Entonces, ¿qué Sí, decimos? Que 3 divide a 15. a 15. O que es lo mismo decir que 15 es factor De de 3. 3. O decir que 15 es un, ¿qué? Un múltiplo de De 3. 3. O como más decíamos. O que 3 es un ¿qué? Un divisor de De 15. 15. Todos esos son equivalentes, ¿ven? Bueno, y cuando un número divida a otro, en este caso B divida A, vamos a utilizar la siguiente anotación. Una B, un palito o una barrita así, bien en vertical, y el A. ¿Se entiende o no? Entonces con esto ya podríamos decir acá, para el ejemplo que teníamos ahí, ¿qué habíamos dicho nosotros? Nosotros habíamos dicho 15 dividido ¿cuánto? 3. 3 nos daba ¿cuánto? 5. 0. No. Va en sí. Y 5 por 3 es 15, o sea que el resto es 0. 0. Entonces, ¿con esto qué decimos? Decimos en notación, entonces decimos que ¿qué? Que 3. ¿Y cómo se lee esta Por. barrita? No sé. ¿Cómo que no sé? Ah, División. No, divide. divide 3 divide. ¿A quién? a 15. A 15. Y en cambio, en el otro ejemplo, en este, ¿qué vamos a decir? Ahí nos dice abajo, fíjense. Luego dice, del teorema de la división deducimos que si b es distinto de 0, que b divida a
sí, solo si existe un C que pertenece a los naturales, tales que A es igual a B por C. Y de ahí salía Ujú. lo que uno decía que era múltiplo, ¿ven? ¿Se acuerdan que uno decía cuando demostraba por inducción que 3 era una expresión era múltiplo de 3? Si se podía expresar como 3 por un entero. Bueno, acá es lo mismo, ¿ven? Vamos a decir que el número B divide al número A si y solo si existe un C que está en los naturales, de modo que A es igual a B por C. Bueno, de la definición se tiene que B no divide A cuando el resto de dividir A por B es distinto de 0. Si B no divide A, escribimos así, ¿ven? La B, la barrita, pero la barrita va como tachada. ¿Se ven o no? Y el A. Entonces, para este ejemplo, 9 divide a 5 o no divide a 5. ¿Cuánto vale el resto de esta división? 5. 5. 5. Entonces, ¿lo divide o no lo divide 9 a 5? No. No, entonces, ¿cómo se escribe eso? 5 no divide a quién. Perdón, 9 era, ¿no? Ah, 9. 9. Ya me estoy diciendo que habla el profe. 9. 9 no divide a 5. Y nos preguntemos al revés. A ver, ¿5 dividirá a 9 o no? Entonces, hay que hacer la división primero o no. Hagamos la división, a ver. 9. Acá ponemos el 5. Bueno, ¿cuántos 5 caben en 9? 1. 1. 1 por 5 5. al 9. 4. ¿Ven? Y este resto es como, es menor que quién, que 5. 5. Entonces, el resto me dio 0. No. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que 5 divide o no divide a 9? No. No No. ¿Cómo se escribe eso? Así, ¿no? No divide Sí. a 9. 9. Ah, ¿Se ve o no? sí. Bien. Propiedades de la divisibilidad en los conjuntos de los números naturales. Sean A y B números naturales, y acá tenemos que tener cuidado. No dicen cualquier natural. Positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que A y B no pueden ser como. ¿Qué no pueden Negativo. ser? No. Estamos en naturales, ¿no? Así que negativos seguro no van a ser. Ah, sean AB. Perteneciente a N más. ¿Quién era N más? Naturales. No. Volvemos al comienzo. ¿Quién es N más? Todos los naturales, Todos los naturales menos quiénes. el Menos, cero. menos el El 0. 0. Entonces acá cuando leemos esto tenemos que decir A y B pueden ser cualquier natural menos quién. Ah, el 0. El 0. Y nos dice, si B divide a A, entonces tiene que ocurrir que B tiene que ser menor o igual que A. Es un teorema. Aunque parezca tonto, pero hay que demostrar eso, ¿no? Si B divide a A, entonces B tiene que ser menor o igual que A. No puede ser mayor. ¿Se entiende o no? Bueno. Demostración. Supongamos que B divide A. Entonces, si B divide A, vamos acá a la definición. B divide A, esto es básicamente nuestro caballito de batalla para todas las demostraciones. Si B divide a A, ¿qué puedo decir? Que existe un qué. Un C que pertenece a ¿dónde? A N, tal que Naturales. A es igual a quién. A ver. A igual a B por C. B. Por Entonces, C. entonces eso es lo que escribimos acá, ¿ven? Suponiendo que B divide A, vamos a decir que existe un C que está en los naturales, tales que A es igual a B por C. Ahora,
A cómo era. Y bueno, A no podía ser como 0. ¿Se entiende o no? Porque pertenecía a dónde? A n más. ¿Se entiende o no? Ajá. Sí. Entonces, si A es igual a 0 y B, por definición, si B divide a A, B cómo tiene que ser. Ahí nos dice. Distinto. Distinto de 0. ¿Se entiende o no? Entonces, el C cómo tiene que ser de seguro. Si esto es, vuelvo a repetir, si esto es distinto de 0 y esto es distinto de 0, el C también tiene que ser como Distinto de 0. distinto de 0. Entonces, si C es un número natural distinto de 0, ¿cómo tiene que ser el C? Mayor o igual que quién? Que 1. Que 1. Ahora, ¿qué hago? Multiplico miembro a miembro en esta desigualdad por ¿cuánto? Por B. Entonces acá nos queda B por ¿cuánto? Si multiplico acá por B, nos queda B por C, ¿o no? Sí. Y si multiplico acá por B, ¿cuánto queda? B por 1, ¿qué es cuánto? Es B. ¿Se ve o no? Sí. Pero ¿quién era B por C? B por C, ¿quién es? A. A. Y entonces llegamos a que A es como, es mayor. Que B. O que es lo mismo decir que B sea como menor o igual que. Que A. Y listo. Ahí termina la demostración. Miren de cortita acá. Ese es cortito. La esta es cortita. Pero la tienen que saber razonar, chicos. Eso es lo que yo les digo a ustedes. Tienen que saber razonar las demostraciones. Bueno, ahora vamos a ver un corolario. ¿Saben lo que es un corolario o no? No. Es una consecuencia inmediata de algún teorema o de alguna proposición. Eso significa un corolario. ¿Cuál es el corolario acá? O sea, ¿qué podemos sacar inmediatamente de esto? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que B era un qué? Era un divisor de quién? De A, porque eso lo habíamos De dicho A. acá, ¿no? B es divisor Sí. de A. Entonces, como sabemos que si B divide a A y B tiene que ser menor que A, entonces una consecuencia es que todo natural no nulo, guarda con eso, ¿no? No nulo, tiene una cantidad finita de factores o de divisores. Lo que me está diciendo eso es que la cantidad de números que dividen a un cierto... La cantidad de divisores o de factores de un número es finito, no es infinita. ¿Por qué? Porque para ser divisor, el B tiene que ser como siempre. Menor que A. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí o no? A ver, Sabrina. Sí, sí entiendo, profe. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Porque es importante. Si yo sé que B es un divisor de A, esto significa que B es un divisor de A. Entonces, si B tiene que ser menor o igual que A, entonces hay como que una cota. A lo sumo podrá haber A divisores, no puede haber más. Entonces eso es lo que me dice acá. Todo natural no nulo tiene una cantidad finita de factores, o de también diríamos de divisores. Y la demostración, y no decimos nada porque es una ¿qué? Es una consecuencia del teorema anterior. O sea, cae de maduro. Sí. Pero para eso necesitamos primero demostrar este teorema. ¿Entiendes? Ahora, veamos otro teorema. Sean A y B naturales no nulos, si B divide a A y A divide a B, entonces A tiene que ser igual a B. Parece medio, uno diría, y es obvio, pero todo lo que, nada es obvio en matemática. ¿Se entiende o no? Nada es obvio en matemática. Vuelvo a repetir lo que dice el teorema. Sean A y B naturales no nulos, si yo sé que B divide a A y A divide a B, entonces los dos números tienen que ser como iguales. Pregunta. No está la demostración. Y bueno, ¿por qué? Porque nos toca a nosotros hacer la demostración de esto. Porque está ¿dónde? En el
Trabajo práctico. Acá está el trabajo práctico. Y dice que hay que demostrar los teoremas 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14 y 17 de la teoría. Todos los teoremas que están sin demostraciones porque los tienen que demostrar. Bueno, yo les voy a ayudar con este, a ver. Primero que todo, si B divide A, entonces, si, vamos a decir, B divide a A, ¿qué sé yo entonces de B? Siempre nos tenemos que basar en ¿qué? En los teoremas anteriores que hayamos demostrado. Si B divide a A, por este teorema, ¿qué sé? Que es menor o igual que A. Que es menor o igual que A. Entonces B es como menor o igual. Menor o igual que A. Bien, ahora vamos por otro lado. Ahora también sabemos que ¿qué? Si ¿qué? Ahora, si A Y A divide B. divide a B, entonces, ¿qué puedo decir? Por el mismo teorema. Que A es menor o igual que B. Que A es menor o igual que B. Pero B tiene que ser menor o igual que A y A tiene que ser menor o igual que B. Entonces, ¿cuál es la única, la única? Son iguales. Y listo, que son Que A iguales. es... Que A es igual. Mm. Y ahí El termina. profe, ¿por qué no nos ayuda en otro teorema más difícil? Porque para que ustedes vean cómo se hacen las demostraciones, por eso, chicos. O sea, porque ustedes, si yo le digo demuestren, ustedes se van a quedar pensando ahí y van a decir, ¿y cómo hago? O sea, lo que le estoy mostrando es cómo se demuestra a partir de los teoremas que ya están demostrados. ¿Se entiende o no? Sí, profe, Igual, estaba manejando. igual, o sea, le aviso, ¿no? Que todos los teoremas que ustedes tienen que demostrar en el práctico son los más cortitos, ¿no? Los más complicados ya están demostrados acá. Bueno, teorema 4. Este es muy importante. Si A1 y A2 son números y B son números naturales, tales que B divide A1 y B divide a A2. Una cosa que no hemos dicho acá, creo que sí lo hemos dicho, ¿no? Es... acá, no lo dijimos, ¿no? Cuando escribamos que B divide a A, como ya la definición nos exige que el B tiene que ser distinto de 0, no vamos a ir aclarando que B es distinto de 0 en todas las cuentas o no. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo en este teorema, cuando yo diga sean A1, A2 y B naturales, tales que B divide A1 y B divide A2, ya vamos a dar por sobreentendido que el B es como. Es un número distinto de 0. ¿Se entiende o no? Porque la misma definición nos los exige. Vamos a dar por sobreentendido eso. Entonces lo que nos dice esto, fíjense, es si B divide al número A1 y B divide al número A2, entonces B divide a X por A1 más Y por A2, con X y cualquier natural. Por eso dice para todo X y natural. Traducido al español, o como uno diría, B divide a cualquier combinación lineal a coeficientes naturales de A1 y de A2. O sea, ven, esto es una combinación lineal. ¿Por qué se llama combinación lineal? Porque X está elevado a ¿qué potencia? ¿A qué potencia piensan que está elevado X? A1. A la 1. ¿Y A1 está elevado a qué potencia? A la N sub 1. No, ese es el supraíndice. El subíndice, perdón. A la 1 también, porque no hay... Y el A2 también está elevado a la primera. Estos son subíndices, ¿no? Ok. O sea, por eso dice que B divide a cualquier combinación lineal. Básicamente lo que nos dice el teorema es lo siguiente, fíjense. Si yo sé que, por ejemplo, 5 divide a 15 y 5, por ejemplo, divide a 20, entonces
5 tiene que dividir a quién. A cualquier número natural tiramos un número 2 por quién. Por 15 más otro número natural y por ejemplo 3 por quién. Por 20. ¿Ven? Esto es lo que haría en el teorema de quién. Bueno, primero que todo, el 5 hace de quién en el teorema. De B. De B. El 15 es el quién en el teorema. A. A1, perfecto. El 20, ¿quién hace en el teorema? ¿Quién sería el 20 en el teorema? Ya sabemos que 5 es B, el A1 es 15, ¿sí, no? 20 sería la 2. 20, el A2. Y ahora, el 2, ¿quién sería? El B. ¿El? No. El B. ¿El qué? No. El E, ¿no? Escucho E, no sé si yo también sordo. X. El X. Bueno. El X, porque es el número que multiplica a quién. A1. A 1, ¿ven? ¿Y el 3 qué sería? Y. El I. Perfecto, ¿ven? Entonces, esto que está acá es una combinación lineal. Bueno, ahora si uno hace la cuenta, ¿cuánto da todo esto que está acá? Bueno, hacemos 2 por 15, que nos da ¿cuánto? 30. Y 3 por 2, 3 por 20 nos da 60, ¿o no? O sea que todo esto nos da 90, ¿no? 70, 60, 90. No. Sí, 90, ¿no? Porque tenemos 60 más 30, 90. Entonces lo que nos dice es que 5 divide a quién. A 90. A 90. Bueno, eso es con numeritos. Ahora tenemos que ver la demo. No. Demostración. Es tonta, miren. Sabiendo que B divide a 1, ¿qué vamos a decir? Por la definición de B divide. ¿Cuál era la definición de B divide? Acá está. B divide un número si existe un C tal que A es igual a B por C. Siempre nos vamos a esta definición. Entonces, ven. Si B divide al A1, existe un ¿quién? Un C1 natural tal que A1 es igual a B por C1. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, ahora, si B divide a 2, vuelvo a la definición. ¿Y qué significa? Que va a existir un ¿quién? Un C2 natural tal que ¿qué? Que A2 es igual a ¿quién? A B A veces. por C2. Luego, el X1 por A1 más el Y, perdón, el X por el A1 más el Y por el A2. ¿Qué hago? El A1 lo reemplazo por ¿quién? Por lo que está acá, ven. B por C1. ¿Qué hice? Reemplacé esto por esto. ¿Se ve o no? Sí. Y acá, el A2 lo reemplazo por ¿quién? Por B por C2. Por veces. ¿Y qué puedo hacer ahora? ¿Sacar qué? Factor común. ¿Factor común quién? Ah. ¿Factor común quién? El B. B. ¿Y qué me quedó entre paréntesis? X por C1 más Y por C2. Y yo sé que esto es un qué. Si yo tengo un natural y lo multiplico por un natural, ¿obtengo un natural o no? Sí. Si yo tengo un natural y lo multiplico por un natural, ¿obtengo un natural? Sí. Si yo tengo un natural y lo sumo con otro natural, ¿obtengo un natural?
Sí. Entonces todo esto que está acá, ¿qué es? En definitiva, lo que está entre paréntesis. ¿Es un qué? Natural. Y lo Natural. renombro como qué. Como C, ¿ven? Sí. Entonces, todo esto que está acá es igual a quién? ABC. A B por C. Y si me voy a la definición, dice, esto que habíamos dicho hace rato, ¿vale la ida? O sea, ¿vale ir para allá o vale la qué? La vuelta. ¿Se acuerdan o no? O sea, si yo estoy acá, puedo decir esto. Y si yo tengo esto, puedo decir esto de acá. ¿Se entiende o no? Sí. Ah, entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que como todo este número se puede escribir como B por C, entonces B tiene que dividir a quién? A X por A1 más B por A2. Ahí, perdón. Ahí era I, ¿no? Hay un error de tipeo, perdón. Ahí es I. Corrija, ¿no? Sí. ¿Pero se entiende o no? Todo fue por qué. Por la definición. Sion. Acá está la definición. B divide a A, sí y solo sí. ¿Qué significa un sí y solo sí? Que si yo me paro en esta parte, Ese puedo llegar a esto. ¿Se entiende o no? Y que si yo me paro acá, puedo decir esto. Por eso la flecha apunta para dónde. Para los lados. ambos lados. Si uno sabe esto, puede pasar esto, seguro. Y si uno sabe esto, puede pasar esto. Entonces lo que hicimos acá es lo siguiente. Yo planteé este número. Y bueno, ¿qué es lo que hice? Reemplacé el A1 y el A2. Saco factor común y esto me da un C, que es un natural. Entonces todo esto se puede escribir como B por C. Entonces como todo esto que está acá se puede escribir como B por C, con C un número natural, ¿estoy de este lado o no? ¿Se entiende o no? Sí. Y como estoy de este lado, ¿qué puedo decir? Que B divide a A, pero en este caso mi A sería todo esto. Ujú. Entonces B divide a X por A1 más I, corrijan ahí, I por A2. Bueno. Sí. Ejemplo 2. Bueno, esto es lo que ya les dije recién, de los ejemplos, pues. Me adelanté hace ratito. Bueno, lo vamos a dejar acá, chicos. Bueno, profe. Hoy era... No, ¿qué día es hoy? Miércoles, ¿no? Miércoles Miércoles. Tenemos... ¿Hasta qué hora tenemos y hoy? 3. Hasta el 45. No, no es hasta la 45. ¿No hay 45? Bueno. Vamos a ver, no vamos a hacer nada. El teorema 5 dice, supongamos que B divide a la 1, B divide a una 2, hasta que B divide a una n. Entonces B divide a x por a1 más x por a2 más x por a n, para cualquier xy en n. Bueno, no está demostrado, o sea que ¿qué tienen que hacer ustedes con esto? Demostrar. Demostrarlo. Y la pregunta es, ¿ustedes saben cómo se demostrará esto o no? O sea, la demostración va a ser parecida a esta. A lo que yo voy es a lo siguiente. ¿Saben qué es lo que tienen que usar? Tienen que usar inducción matemática. O sea, lo que aprendieron en el práctico de inducción. ¿Qué significa? Primero van a suponer para qué. Para dos naturales. O sea, para una 1 y una 2. Pero, ¿qué pasa? Para 2, ¿qué pasaba? ¿Ya estaba demostrado o no? El teorema 4. ¿Se entiende eso o no? Sí. Sí. Después tienen que suponer que se cumple para quién. ¿Para un qué? Para un número natural. Para un K, ¿se acuerdan o no? Un genérico. ¿Se acuerdan de inducción? Esto es para que sigan practicando inducción, ¿no? Es así, fíjense. Yo sé que B... Uy, no es esta vez. B divide a la 1. ¿Y qué más? Y B divide a quién?
a la 2. Y así voy a seguir hasta dónde. Bueno, le pongamos uno más. B divide a un quién. A una 3. No, 3. Acá no es coma, sino es y. Y así vamos a seguir hasta quién. Y puntos suspensivos hasta quién. Hasta que B Hasta el divide. infinito. No, no hay infinito. Hay un número finito de términos. Hasta una n. Entonces nosotros tenemos que demostrar que B divide a quién. A 1. No. A x1 por A1 o no. Más x2 por A2 más xe más hasta acá. Acá que hay que poner punto suspensivo hasta un quién, un xn N. por A sub n. Esto es lo que queremos demostrar. Entonces, ¿se acuerdan cómo empezábamos con inducción? Primero escribíamos aquí el paso inductivo, que era probar para el primer elemento. Pero para el primer elemento no es 1, sino que es 2, porque necesito por lo menos 2 para poder demostrar. Entonces acá uno diría, entonces B divide a quién. A x por A1 más quién. Acá le ponemos x1, ¿no? Más x quién. 2 por A2. Pero esto no es otra cosa que quién. Que el teorema. ¿Cuál teorema? El teorema 4. 4. O sea, esto ya está demostrado. ¿Cuál es la diferencia? Que acá en vez de llamarlos x e y, los llamé como x1 y x2. Pero x1 y x2 es lo mismo que decir quién es. xy. X. ¿Se entiende o no? Ahora, tenemos que ahora hacerla quién. La hipótesis inductiva. ¿Cómo hacíamos con la hipótesis inductiva? Suponíamos que era verdadera para quién. Para un quién. Un K, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Que B divide a todo esto, pero no con n, sino con quién. Es decir, K. claro, K, bien. Acá hasta K. Estoy haciendo una B para que se acuerden cómo era la inducción. Bueno, y con esto, ¿qué tenemos que demostrar? Debemos demostrar que se cumple. ¿Para quién? ¿Quién seguía después de K? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién sigue después de K, chicos? Estamos con naturales, ¿no? Debo, profe. ¿Ah? De Debo. ¿Cómo? No les escucho. No, no sé, profe. ¿Quién sigue? El K más 1, pues. Ah, el siguiente, dice usted. Claro. ¿Quién le sigue acá? K más 1.
Ah, el siguiente, diga, pues, profe. Bueno, el siguiente. O sea que hay que demostrar ahora que acá hay un término más. Que es quién. B K más divide 1. el K más 1. Entonces nosotros tenemos que demostrar que esto divide a quién. A X K más 1 por A sub K más 1. Eso es lo que tenemos que demostrar. Ahí está. Bueno, pero si B divide, si se cumple esta hipótesis, o sea, si B divide a todo esto, entonces se cumple que B divide a todo esto. ¿Qué estamos diciendo? Por la definición de divisibilidad estamos diciendo que existe un quién. Un C que pertenece a dónde. Naturales. A los naturales, tal que va a cumplir. Que A. Que todo esto es igual a quién. A B por C, ¿o no? Sí. Y acá, si nosotros estamos diciendo esto de acá, si B divide a K más 1, entonces ¿qué vamos a decir? Si B divide a quién? A sub K más 1, que también vamos a decir, entonces ¿qué? Existe un quién. Un C, pero ya no le puedo llamar C porque C ya se llama el de acá, ¿o no? Entonces, ¿cómo le puedo llamar? C cuánto. C prima, por ejemplo. O si quieren C asterisco, no sé. C, le pongamos prima. Tal que, ¿qué se va a cumplir ahora? A sub quién. A sub K más 1 es igual a quién. A B por C prima o no. Por la prima o no. Por C prima. Entonces, ¿qué hago ahora? Planteo esto que está acá. Digo, bueno, todo esto se puede escribir como quién. Ah, pero por un lado asocio esto. Esto que está acá es lo mismo que está acá, ¿o no? ¿Se ve o no? Sí. O sea que lo asocio. Y lo dejo pobrecito solito a este otro término acá. Bueno, sigo trabajando. Esto acá es igual, según mi hipótesis inductiva. X1 por A1 más X2 por A2 más XK por acá. Acá es igual. A veces. A veces. Más. Y esto que está acá es igual a quién. El A sub K más 1 es igual a quién. Entonces acá me queda, ¿ven? X BC primo. K más 1 por B C prima. C primo. ¿Qué puedo hacer ahora? Sacar factor común quién. ¿Quién aparece en ambos términos? BC. No, BC no. Acá Va. C. es C o... Acá aparece C y acá aparece C prima. B. B. A ver. Y entonces ¿qué me queda? C más X K más 1 por quién? Por C prima. ¿Y qué hemos dicho hace rato? Si yo tengo un natural y lo multiplico por un natural, ¿esto es natural o no? ¿Sí o no? Sí. Y si le sumo otro natural, ¿sigue siendo natural o no? Sí. Entonces esto puede ser un B por un quién, por un C prima prima. O sea, ¿quién va a ser el C prima prima? Todo esto que está acá. ¿Se ve o no? Todo esto que está acá es el C prima prima. Entonces toda esta suma se puede escribir como ¿qué?
como B por quién? Por una por C'. prima. Donde este C'' es un qué? Es un natural. ¿Ven? Existe un natural tal que... Entonces, ¿qué puedo decir con esto? Entonces... ¿Qué puedo decir? Que B divide ¿a quién? A todo esto que está acá. ¿Se ve o no? Sí. Entonces B divide a toda esta expresión. Uy. Control y copia. Y listo. Se demostró el teorema, ¿ven? Pero le hemos hecho